Hola, mi nombre es Carlos Alberto Cortés Bravo y les presentaré mi tema de tesis que lleva como título Uso de patrones de escenario para la definición de requerimientos de software. Para comenzar, es necesario conocer algunos conceptos fundamentales en este tema de tesis, los cuales son requerimiento, escenario, léxico extendido del lenguaje, LEL, patrón y patrón de escenario. Un requerimiento dentro de la ingeniería de software es definido como la condición o capacidad que debe poseer un sistema para satisfacer un contrato, un estándar, una especificación u otro documento formalmente impuesto. Para la definición de los requerimientos de software existen distintas técnicas, pero una de las más utilizadas son los escenarios, los cuales son una descripción parcial y concreta del comportamiento de un sistema en una determinada situación. Es parcial porque no necesita describir todas las características de las entidades involucradas, solo se describe aquello que está relacionado con un comportamiento particular del sistema analizado, y concreta porque a pesar de estar acotados a un determinado comportamiento, describen todo el contexto que involucra esa actividad. Para garantizar una mejor comprensión en la descripción de un escenario, es necesario conocer el dominio del problema. Se necesita recopilarlo mediante algunas técnicas, ya sea revisando la documentación o realizando entrevistas. El LEL es una técnica que utiliza la representación de los símbolos del lenguaje del dominio del problema, siendo símbolos todas aquellas palabras que son peculiares y más usadas en el dominio del problema, y que son importantes para comprender el lenguaje del cliente. Como patrón, un patrón describe una solución probada que se aplica a un problema que ocurre de manera continua y permite su reutilización adaptándose a diferentes contextos, según sea el problema. Una ventaja de utilizar escenarios para la descripción de los requerimientos o la definición de estos es que los escenarios pueden ser armados mediante el uso de patrones. Un patrón de escenario describe un problema y una solución general para el problema en un contexto en particular. Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez y describe la solución a ese problema. Como planteamiento del problema, un punto prioritario en el desarrollo de software es la definición de lo que se quiere producir, ya que el desarrollo de software solo puede iniciar cuando se establecen a detalle las características del software que se va a producir, situación que es más crítica cuando se trata de sistemas complejos. La ingeniería de requisitos es el área de investigación que atiende este punto fundamental en el proceso de producción, proponiendo métodos, técnicas y herramientas que faciliten el trabajo de definición de lo que se quiere de un producto de software. Una técnica ampliamente utilizada para modelar los requisitos son los escenarios, mediante los cuales se ejemplifica el uso del sistema, asegurando un buen entendimiento y una mayor colaboración entre todos los participantes del proceso de definición, a lo cual los ingenieros de requisitos entienden, modelan y analizan el dominio de la aplicación donde el software se utilizará, y los clientes o usuarios validan si la visión de los ingenieros es correcta o no. Actualmente existen diversos mecanismos para la construcción de escenarios tales como narrativas, videos, guiones, prototipos escritos y otros. Por otro lado, los patrones permiten usar la esencia de la solución de un problema al enfrentar nuevos problemas similares, siendo un mecanismo de registro y concentración de experiencia. Pero sin embargo, uno de los problemas que tiene el uso de patrones en la práctica es la identificación del patrón más apropiado para un determinado problema. Y las propuestas que existen en la actualidad proponen patrones muy generales que no llegan a satisfacer de manera correcta una buena descripción del escenario. Es por eso que el objetivo general de este tema de tesis es elaborar un catálogo de patrones de escenario para el dominio de telemetría y una guía para su aplicación. Para establecer los elementos necesarios para
un escenario en ese dominio, se analizaron diversas propuestas, y una de las cuales fue la propuesta de Gabriela Haddad, en el cual se revisaron a detalle cada uno de los elementos propuestos por este autor, en los cuales se observa que tiene los elementos de título, contexto, objetivo, recursos, actores, episodios y secciones. Se tomó como base ese trabajo para nosotros proponer el siguiente elemento de escenario. La propuesta que tenemos se ejemplifica mediante un diagrama de clases, en el cual la clase escenario tiene los atributos de título, objetivo, actores, acción, restricción, secuencia y sección. El título es el nombre con el que se va a identificar de forma única un escenario para una acción específica del sistema. En cuanto al objetivo, debe describir de forma breve lo que se logra con la implementación de este escenario. En actores se debe mencionar los involucrados que participan en este escenario en particular. En acción, debe describir la actividad que se ejemplifica este escenario. En restricción, describirá la situación en la que este escenario tendrá lugar. En el apartado secuencia, contendrá los pasos que se describen de forma clara, los pasos que sigue este escenario para conseguir su objetivo. Y en la sección se detallará los posibles casos en que el proceso de esta actividad no se logre completar satisfactoriamente. En este apartado se debe describir lo que va a proceder. Ahora bien, la clase escenario está compuesta por las clases restricción, actores y secuencia, ya que un escenario puede tener una o más restricciones, involucrar uno o más actores y tener uno o más pasos en su secuencia. Bien, el lenguaje para la descripción de los escenarios que se va a utilizar va a ser el LEL, como anteriormente se mencionaba. El LEL significa léxico extendido del lenguaje, en el cual tiene entradas, los cuales tienen los siguientes elementos: título, noción e impacto. Cada una de las palabras más recurrentes o de mayor importancia en el dominio del problema se tomarán como entradas de este léxico, en el cual se deben detallar con estos tres elementos, y el título debe ser un nombre con el que se va a identificar a ese símbolo. En la noción se debe describir la denotación de este símbolo, y en el apartado impacto se debe describir la connotación del mismo. Para proponer los patrones para este dominio del problema, se hizo una revisión de la documentación, en el cual se pudieron encontrar algunos requerimientos que eran más recurrentes que los demás. Se centró en estos requerimientos para poder proponer estos patrones. Se encontró el requerimiento alerta, el requerimiento alta, el requerimiento consulta, en el de integración con otros sistemas, el de modificaciones en pantalla y el de reporte. Y en esta parte algunos otros que no eran tan recurrentes, pero que se tenían algunos problemas en su descripción. Y bien, los patrones de escenario que se propusieron fue el patrón de integración proveedor, el patrón de integración consumidor, el patrón alerta por email, el patrón alarma por email, el patrón consultar, el patrón alta motor, el patrón modificación en pantalla y el patrón exportar. Como ejemplo de los patrones anteriormente mencionados, se muestra la estructura del patrón alta motor, en el cual cuenta con los elementos que se propusieron para conformar un escenario, el cual es el título, y se identifica a este patrón con el nombre alta motor. El objetivo para este patrón es dar de alta un motor de una unidad de transporte no registrada en el sistema. Los actores va a ser el sistema de software en el cual se va a registrar dicho motor, y la acción es registrar un nuevo motor para una unidad de transporte junto con sus códigos de falla para su correcta operatividad. En restricción se da de acuerdo a las necesidades del usuario,
y en la parte medular se centra en el apartado secuencia, en lo cual nos da una pauta para que se considere siempre esta información que es muy importante para tener completo el requerimiento, en el cual se detalla que se debe tener la marca, el modelo, el tipo, el BIN, el modelo del SM, el módulo de control de dicho motor para poder tener la información completa. Y en el apartado de sección se va a detallar con la circunstancia que pueda obstaculizar que se registre el motor en el sistema. Ahora bien, en cuanto a la guía para aplicar los patrones de escenario, esta guía se armó y se subió a la herramienta Confluence. La herramienta Confluence, dado que la empresa trabaja con esta herramienta y es más fácil para ellos acceder a la información dentro de esta. En la guía se tiene un apartado Introducción, un apartado Motivación de los patrones de escenario, otro apartado en el cual se va a poder ver cómo seleccionar un patrón de escenario, otro para cómo utilizar ese patrón seleccionado, una lista de posibles actores y una introducción a lo que es el léxico extendido del lenguaje. En esta misma herramienta se subió el que se propone para este dominio del problema, el cual pues fue identificado de acuerdo a la revisión de la documentación que se hizo, las entrevistas a distintos involucrados en el desarrollo de software, y este LEL quedó en esta herramienta, con lo cual al momento de describir un patrón de escenario o un escenario se puede hacer uso de este léxico y vincular la palabra en la descripción del mismo. Para probar los patrones de escenario se realizó un caso de estudio en el que se hizo uso de cada uno de los patrones propuestos. Como ejemplo, se va a mostrar el requerimiento en la misma herramienta Confluence, la información de este requerimiento y el cual se va a definir haciendo uso del patrón alta motor. Se tiene la información dentro de la misma herramienta, dado que en el patrón se menciona la palabra SM, tiene un vínculo en el cual si se presiona nos manda a esta página de la misma herramienta, en la cual ya nos va a decir lo que es el símbolo, la noción de este símbolo y el impacto. En cuanto a la definición del requerimiento utilizando el patrón alta motor, se cuenta con el escenario ya aquí y con la información del requerimiento dentro de este escenario. La parte medular de este patrón se centra en el apartado secuencia, en el cual va la mayor parte de la información de este requerimiento. Es así como se ve el escenario ya una vez con los datos que tiene el requerimiento. Como conclusión de este trabajo de tesis es que el uso de escenarios para la detección de los requerimientos nos da una mejor estructura de la información, y haciendo uso de la técnica del LEL para ayudarnos a describir estos requerimientos, se obtiene una mejor comunicación con el cliente y ayuda a que se valide de manera adecuada, ya que se está usando el lenguaje del cliente. El desarrollo del catálogo de patrones, la guía y el propuesto se realizó con la finalidad de cumplir con cada uno de los objetivos específicos establecidos y con esto lograr el cumplimiento del objetivo general, que es elaborar un catálogo de patrones de escenario para el dominio de telemetría y una guía para su aplicación. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.